En este video tutorial vamos a ver el uso de las funciones definidas por usuario en Logos of Comfort o las UDF. La UDF o función definida por usuario es una forma de encapsular o empaquetar determinados conjuntos de bloques de programa que o bien por su utilidad o bien porque tengan un carácter muy repetitivo dentro del programa que nosotros hagamos o simplemente porque queremos salvaguardarlos para poder reutilizarlos en otros esquemas eléctricos que hagamos con Logo. Podemos almacenarlos en un bloque común, igual que el resto de funciones que tenemos nosotros accesibles en nuestro árbol de instrucciones, para de esta forma, con una serie de conectores digitales y analógicos de entrada y salida, poder ser usada como un bloque único. Las UDF tienen una serie de reglas específicas que vamos a intentar ir viendo poco a poco a lo largo del tutorial, como por ejemplo que no pueden contener más de un número determinado de bloques, no pueden contener entradas, salidas, no pueden contener también ciertas funciones, etcétera, etcétera. Como mejor se entienden las cosas con un ejemplo, vamos a intentar hacer un diseño de una UDF sencilla para un marcha-paro de un motor o de una salida, con un piloto de aviso de fallo térmico en el caso de que salte el térmico, de forma que vamos a tener una serie de entradas y una serie de salidas predefinidas. Vamos a almacenarlo como un bloque común y poder reutilizarlo en este caso en todos los esquemas que nosotros queramos. En primer lugar, voy a coger el tipo de logo con el que voy a trabajar. En este caso va a ser un logo 8FS4. Es importante tener en cuenta que si diseñamos una UDF para este tipo de dispositivo, luego no van a estar disponibles esas funciones de usuario para el logo estándar, para el logo 8 estándar. Entonces, bueno, como voy a trabajar habitualmente con voy a elegir este tipo de dispositivo. A la hora de crear una UDF tenemos varias posibilidades. La primera posibilidad es crear un esquema a medida, es decir, hacer el diseño de la UDF desde cero, de forma que en vez de crear un diagrama de funciones, un esquema de contactos como hacemos habitualmente, lo que vamos a crear va a ser un diagrama UDF y sobre él vamos a hacer el prediseño de elementos para poder luego almacenar esa función. O bien otra opción es coger un programa que ya tengamos elaborado y a partir de él crear una función UDF. Bueno, vamos a intentar hacer los dos métodos, las dos formas, o usar las dos formas para que tengamos una cierta versatilidad a la hora de usar las funciones en nuestros programas. Voy a crear un diagrama UDF desde cero. Veis que en este caso voy a cerrar el esquema eléctrico 1. Se nos crea como un diagrama eléctrico habitual con algunas diferencias. Sale en una especie de rejilla cuadriculada y sale aquí una zona delimitada por una serie de líneas discontinuas y continuas, la parte superior e inferior discontinua, izquierda-derecha continua, en el cual van a estar encerradas todas las funciones que formen parte, en este caso, de nuestro bloque reutilizable. Bueno, hemos dicho que en este caso nuestra función va a ser simplemente un marcha-paro con relé térmico, así que voy a tener como entradas al bloque pues un pulsador de marcha, un pulsador de paro y un conector para conectar ahí la entrada a la que está conectada el relé térmico en el dispositivo físico. Y como salidas voy a tener en este caso pues la salida de activación, que irá pues al motor, electroválvula o cualquier cosa que vayamos a controlar, y la salida al piloto de aviso. Para hacerlo sencillo, bueno, pues en este caso voy a usar un relé autoenclavador, como usamos habitualmente. Vemos además que una vez que estamos en diseño de UDF, aquí por ejemplo en la parte de instrucciones digitales no me aparecen las entradas y las salidas, como sí aparece en un esquema eléctrico normal. Eso quiere decir que dentro de una UDF no tienen cabida las entradas y las salidas. Dado que la activación de este bloque SR va a realizarse con la entrada o con la entrada de pulsador de marcha o de elemento de marcha de activación, a la hora de crear una entrada en el bloque UDF, en vez de insertarla como hacemos un esquema eléctrico habitualmente, simplemente vamos a coger el conector y vamos a llevarlo hasta la rama izquierda continua, y él automáticamente nos va a detectar aquí que vamos a tener una entrada de información al bloque que ahora después ya nombraremos y ordenaremos de la forma más adecuada posible para que lo tengamos todo a nuestro gusto. Igualmente la entrada de paro o la entrada de reset vamos a tenerla por aquí, dado que en este caso vamos a resetear el bloque o bien con el paro o bien si salta el relé térmico de protección en el caso de que sea un motor. Lo que vamos a hacer es que vamos a incluir un bloque lógico OR, de forma que podamos parar el sistema o bien con el paro o bien si salta el relé térmico. La activación va a realizarse sobre una salida, igual que como tampoco podemos insertar salida física sobre la UDF, lo que vamos a hacer es que el conector de salida del bloque RS o del relé autoenclavador vamos a llevárnoslo directamente a la parte derecha, y en la parte derecha vemos que en el momento que nos empezamos a acercar a esta rama gris continua, me detecta que automáticamente ahí va conectado una salida de bloque. Bueno, pues dejo suelto y conectamos la salida de bloque. Si hemos tomado I3 como la entrada de relé térmico,
Cuando i3 tome señal 1 va a significar que el relé electrónico ha disparado y por tanto tenemos que señalizarlo también con una lámpara de aviso que vamos a conectar su salida digital a otro de los conectores de salida de la UDF. En este caso lo lógico sería hacer una cosa así, es decir, desde la entrada llevárnoslo directamente hasta la salida, pero vemos que no podemos hacer una unión directa entre un elemento de entrada y un elemento de salida. Así que lo que vamos a hacer es usar una función intermedia. En este caso vamos a insertar una función AND con un solo conector, de forma que en el momento que i3 tome valor 1, Q2 va a tomar valor 1 también. Bueno, pues aquí tendríamos ya nuestra función sencilla de marcha paro de un motor, en este caso, con relé térmico y aviso de piloto de fallo. Lo que vamos a hacer un poco ahora es personalizarla. Vamos a ir dentro de la UDF, vamos a indicar el nombre de los conectores. En este caso no tenemos bloques parametrizables, pero si los tuviéramos, un ejemplo posterior lo haremos, ya daremos alguna referencia para el bloque parametrizable dentro de la UDF, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacer doble clic, donde pone aquí UDF, y nos va a llevar a un editor de propiedades de UDF, donde vamos a darle un identificador, un nombre. En este caso podemos llamarle marcha RS o un RS con relé térmico, por ejemplo, o algo así, un nombre que para nosotros sea intuitivo de lo que vamos a hacer. Podemos incluso proteger el código, de modo que una vez diseñado el UDF podemos exportar el archivo LMA y usarlo directamente en nuestro código o en otro Logos of Comfort, pero no podremos abrir la UDF para ver qué es lo que hay dentro. En este caso, bueno, vamos a dejarlo de contraseña vacía. Vamos a indicar el nombre de los conectores para que cuando vayamos a usar la función sepamos a qué nos estamos refiriendo. Este I1 va a ser la marcha, este I2 va a ser paro, y este i3 va a ser relé térmico. En Q1 vamos a llamarle, por ejemplo, contactor motor, y Q2 vamos a llamarle piloto fallo. Ya tenemos aquí los nombres, lo único que nos queda ya es, bueno, pues guardar la UDF con un nombre determinado y una extensión e importarla a nuestro archivo de funciones. Bueno, pues de este modo para guardar la UDF es una cosa muy sencilla, simplemente tenemos que guardarlo en el sitio que nos interese. Bueno, aquí vamos a llamarle, por ejemplo, UDF on rsrt, que es como lo llamamos nosotros. Vemos que lo guardamos como un archivo de extensión LMA. Guardamos, y una vez que tengamos ya el código de la UDF guardado, si queremos añadirlo sobre nuestra librería de UDFs, aquí ya tengo algunas metidas, simplemente tendremos que irnos abajo del todo, donde tenemos las funciones definidas por usuario, hacer clic en el botón derecho y darle a configurar UDF. Bueno, yo aquí tengo insertada una carpeta donde voy guardando todas las UDFs que voy realizando. Bueno, en este caso, bueno, pues puedo ubicarla en otro sitio si quiero, de lo que tengo en el escritorio, vamos a agregarla desde ahí. Es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que si agregamos una UDF desde una ubicación y luego movemos el código LMA de esa ubicación, la UDF se nos va a desvincular, es decir, nos va a salir como no utilizable, por tanto tendremos que eliminarla de la asociación que hayamos hecha y crearla en la nueva ubicación también. Vamos a decirle que sí, que esa es la que vamos a usar, y vemos que aquí se nos ha creado aquí un onRST, que ahora mismo no está accesible porque, bueno, vamos a ver por qué. Vamos a crear un esquema eléctrico nuevo y vemos si esa función nos es accesible o no. Bueno, ahora como hemos creado un esquema eléctrico nuevo, vemos que esta función la tenemos aquí colgando de la carpeta principal de UDF, como si fuera otro bloque de función más. He creado aquí un esquema para el logo FS4, muy importante. Si hubiera cogido un logo 8 estándar, dado que el diseño de esta función UDF la he realizado bajo el FS4, no me dejaría accederla al mismo. Bueno, voy a insertar el bloque como si fuera una función cualquiera. Vemos que a la hora de insertarlo nos va a aparecer simplemente un bloquecito. Ya no me aparece nombrado con la letra B de bloque, sino con la letra U de funciones definidas por usuario. Me aparece el nombre de cada uno de los conectores que yo he definido y el nombre de la función, que en este caso es onRSRT, que no cabe completo dentro del bloque. Es muy importante también tener en cuenta que el diseño, el símbolo del bloque de UDF va a ser siempre el mismo, pero este punto verde que tenemos aquí puede tener una apariencia un poco diferente. En el caso de que nos salga el punto verde, quiere decir que el bloque de función está correctamente vinculado y puede utilizarse en este bloque. Si nos aparece una interrogación, es que una interrogación roja quiere decir que no encuentra el código original LMA en la ubicación que nosotros habíamos predefinido en un principio. Es decir, si yo ahora cogiera directamente el bloque LMA que he cogido del escritorio y me lo llevara a otro sitio, a la papelera o cualquier otro lado, automáticamente me aparecería aquí una interrogación roja porque no encuentra el código que tiene que seguir.
Si aparece un símbolo de exclamación, significa que con posterioridad a la inserción del bloque UDF en nuestro esquema eléctrico, hemos realizado cambios sobre el mismo. Aquí yo ahora podría irme al bloque UDF y expandirlo, con lo cual me abre el archivo LMA vinculado y realizar modificaciones. Si realizo modificaciones, al guardarlo, tendré que actualizar este bloque de aquí, porque me aparecerá con el símbolo de exclamación rojo. Y en este caso, una vez que lo haya resuelto y actualizado, pues podré utilizarlo con total normalidad. Bueno, vamos a hacer una prueba del uso del bloque UDF. En este caso, bueno, voy a colocarme una entrada de activación, otra de desactivación, otra de relé térmico y un par de salidas, una que va a ser a la que está unido el contactor del motor y otra que va a ser, en este caso, a la que está unida el piloto de fallo. Bueno, con el comportamiento que hemos definido para la UDF, si simulamos una pulsación sobre la marcha, me conecta directamente la salida, una pulsación sobre el paro me desconecta la salida, y si está conectada a la marcha y salta el relé térmico, en este caso vemos que impide el funcionamiento del contactor del motor y nos avisa del fallo a través del piloto de fallo térmico. Como decíamos antes, este bloque no tiene ningún parámetro dentro, con lo cual, bueno, pues no he tenido que realizar ninguna parametrización. Como modificación al bloque vamos a intentar hacer una cosa, vamos a insertar de forma que, o vamos a modificar el bloque de modo que la activación del motor no sea inmediata, sino que necesite, bueno, pues no sé, un cierto tiempo de activación para poder funcionar. Pues en este caso, bueno, vamos a sustituir el bloque RS que tenemos ahí por un temporizador a la conexión con memoria, por ejemplo, de modo que una pulsación en marcha haga o le envíe un dato al trigger para que empiece a contar el tiempo que necesita para poder parar el motor, y o bien a través del paro o bien a través del relé térmico vamos a resetear ese bloque. Bueno, en este caso, ahora en este bloque nuevo que hemos insertado, sí que tenemos parámetros que nos pueden definir el comportamiento diferente de la UDF, como es el tiempo de activación necesario. Es decir, cuánto tiempo es necesario que pase hasta que se va a activar el motor. Yo ahora mismo no lo tengo configurado. Podríamos hacerlo de forma fija, como hacemos habitualmente. Si ponemos aquí, por ejemplo, 5 segundos y guardamos la UDF de este modo, siempre van a hacer 5 segundos lo que necesitemos a la hora de poder encender el motor después de haber pulsado marcha. Vemos que si nos vamos aquí, bueno, en este caso todavía no está guardado, vamos a guardarlo como otra versión diferente, nos vamos al esquema eléctrico, vemos como decíamos antes, efectivamente nos aparece el símbolo de exclamación, y hasta que no actualicemos la UDF no vamos a tener ese comportamiento nuevo, ¿no? Si hacemos una simulación, vemos que después de darle a la marcha tendremos 5 segundos, seguramente no hemos puesto 5 segundos, sino no hemos puesto 5 segundos, sino 5 décimas de segundo. Bueno, vamos a irnos ahí, 5 segundos, guardamos el bloque con una nueva versión. Efectivamente, otra vez tendremos que actualizar la UDF. Si simulamos ahora desde que activamos marcha hasta que se pone en funcionamiento Q1, pasará en 5 segundos. Y ese tiempo no podemos modificarlo a no ser que nosotros nos vayamos directamente dentro del código de la UDF y lo modifiquemos. Otra opción sería tener ese tiempo parametrizable dentro del bloque, es decir, que yo para cada motor pudiera elegir el tiempo que necesito de activación. De esta forma podríamos irnos directamente a las propiedades de la UDF y dentro de las propiedades, en parámetros, vamos a tener como elemento parametrizable del bloque retardo de la conexión con memoria, bueno, pues como mínimo el retardo de la conexión. Si tuviéramos también el valor actual y el tiempo restante, podríamos sacarlos como referencias de parámetro para otros bloques que pudiéramos usar en nuestro esquema eléctrico. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a agregarnos todos los elementos de este bloque de este modo, y hemos dejado por defecto el tiempo de 5 segundos. Eso quiere decir que si nosotros guardamos la UDF y no tocamos nada, el tiempo que nos va a aparecer va a ser 5 segundos por defecto, pero podemos parametrizarlo igual que nosotros hacemos en el uso del temporizador de la conexión con memoria. Vamos a actualizar la UDF y vemos que al actualizar la UDF aquí nos aparecen ya las referencias de parámetros del tiempo restante y del tiempo actual del temporizador. Nos aparece además por defecto los 5 segundos, de forma que puedo irme dentro del bloque y seleccionar o cambiar ese tiempo de 5 segundos, por ejemplo, por 3 segundos. Si realizamos una simulación, vemos que desde que activamos hasta que cambia el estado de Q1, pasan esos 3 segundos, el relé térmico funciona correctamente. Si deseamos realizar un cambio de tiempo, pues simplemente nos vamos dentro del bloque y donde ponía 3, pues ponemos por ejemplo 6. Probamos de nuevo. Ahora van a pasar 6 segundos, a no ser que pulsemos el paro
o que bien reseteemos el bloque. Como vemos, la UDF es una herramienta muy socorrida para poder empaquetar o encapsular comportamientos muy repetitivos que tengamos en el programa o en los programas que habitualmente hagamos, y para poder además simplificar código. De esta forma, en esquemas eléctricos complejos, podemos empaquetar determinadas zonas de programa bajo una interfaz común, bajo un bloque común, de modo que podamos reutilizarlo tantas veces como nosotros queramos y de esta forma limpiar o simplificar un poquito el código.